Ayer te vi, fue más claro que la luna. Amados hermanos, amigos y simpatizadores del Evangelio, les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Lane, San Antonio, Texas, 78221. Con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Mi buen Dios y Padre, en el precioso nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por la revelación del nombre de Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Venimos, Señor, a presentar tu palabra, a predicar el precioso y poderoso mensaje del Evangelio. Señor, salva las almas, sana a los enfermos, da liberación al oprimido y bautiza en el Espíritu Santo. Señor, en este ministerio, en esta obra, la gloria sea para ti, por Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, queremos compartir el precioso mensaje del Evangelio, esperando que usted pueda preparar su corazón, preparar su mente, prepare su Biblia. Estaremos dándole algunas referencias bíblicas para que usted pueda tomar nota y ojalá usted pueda ser bendecido. En esta ocasión, quiero invitarle a que usted abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 43, donde el Señor declara las siguientes palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El tema de la plática, del mensaje de esta ocasión, le hemos titulado Salvos por gracia. Salvos por gracia. ¿Qué significa salvos por gracia? Es un don inmerecido. Recibimos el plan de salvación por la gracia de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Un don inmerecido. No hicimos nada para ser salvos. El Señor nos amó primero y Él tomó la iniciativa de que el mundo escuchara el Evangelio y pudiera ser salvo. En otras palabras, el plan de salvación es gratuito. No tenemos que pagar ningún precio de moneda. Sencillamente
es por el grande amor de Dios que el Señor ha ofrecido al mundo el mensaje glorioso para que el mundo sea salvo por Él. Por eso el Señor, antes de ascender al cielo, dio las últimas recomendaciones a sus discípulos. Y Él les hablaba que fueran a predicar el Evangelio por todo el mundo. Es lo que escribe el escritor Marcos. Mateo escribe con diferentes palabras cuando dice, id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Lucas, en el capítulo 24, usa otras palabras cuando dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados por todas las naciones. ¿Para qué? Para que el mundo sea salvo. Y cuando se habla acerca del mundo, no se está refiriendo a una bola, a un tipo de pelota. No, se está refiriendo a la gente de todas razas, de todo color, de toda lengua, que escuchen el Evangelio para salvación. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso el Señor no ha venido. No ha venido sencillamente porque está esperando que tú seas salvo, que tú escuches el Evangelio y puedas creer en la palabra del Señor, para que te arrepientas, para que te conviertas, para que seas transformado, regenerado, justificado por la gracia del Señor. No importa lo malo que seamos, no importa lo malo que seas, no le hace que tan pecador, tan tenebroso seas. El Señor ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Por eso Él quiso y ha querido que el Evangelio se predique, para que seamos salvos. Por eso le hemos titulado al mensaje de este día, de esta ocasión, salvos por gracia. Es un don inmerecido. La palabra del Señor, allá en el capítulo 23 de Lucas, usted y yo vamos a encontrar cómo hizo el Señor el favor de Dios cuando estaba Él pendiente en la cruz. Fueron puestos dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Por qué razón? Porque allí estaba el Señor incluido entre los pecadores. Pero Jesús era necesario que fuera hasta la cruz del Calvario y pagar el precio en nuestro favor. Allí estaban tres cruces, tres personas colgadas en el madero. Pero allí estaba el Señor Jesús. Uno de los ladrones se burlaba del Señor.
y hacía burla de él. Y le decía, tú que dices que salvas a otros, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Podemos ver que hay personas que aunque estén en la misma condenación, no están determinados, no están dispuestos en reconocer que son pecadores, que son culpables. Imagínese, aún estando en la misma condenación, le dice al Señor, Señor, sálvate a ti mismo, tú que salvabas a otros, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro que estaba en el otro lado le dice estas palabras. ¿Por qué dices esas palabras? Ni tú y yo estamos recibiendo lo que merecen nuestros hechos. Estamos pagando por nuestro pecado, pues nuestras infracciones. Nosotros somos culpables. Pero luego dice, pero él ningún mal hizo. ¿Cómo será posible? Le dice, ¿será posible que tú ni estando en la misma condenación te arrepientes? Aquí vemos que este que estaba colgado en el madero reconoció que era pecador. Y manifestó ser merecedor de la condenación. Allí lo marca el versículo 41 del mismo capítulo 23 de Lucas. Confesó que Cristo era Dios. Ningún mal hizo. Es un hombre justo. Yo creo que cuando ellos estaban en la cárcel, él había oído del Evangelio. Él había oído de Jesús. Yo no dudo que este hombre que trató de defender al Señor y justificarlo y aceptar que él era pecador, yo creo que cuando él estaba en la cárcel, él sabía que era pecador. Yo no dudo que este hombre allí en la cárcel aceptó a Cristo como su Salvador. Había oído del Evangelio, había oído del Señor Jesús, había oído de los milagros que el Señor hacía, seguramente que sí. Por eso él hizo confesión de que él era pecador y manifestó ser merecedor de la condenación que estaba sufriendo. Por eso le dijo al otro ladrón, tú y yo estamos recibiendo lo que merecen nuestros hechos. Pero ningún mal hizo. ¿Por qué te atreves a hablar semejantes palabras? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Este hombre pecador tuvo fe en el Señor Jesucristo. Y allí hace una declaración pidiendo misericordia. Él sabía que el Señor iba a regresar. Él sabía que el Señor iba a venir a volver a la tierra. Iba a haber una resurrección y que iba a establecer su reino.
y le dice al Señor estas palabras: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué determinación! Tenía una fe. Por eso estaba clamando. Estaba suplicándole al Señor que tuviera misericordia. El día en que el Señor tenía que hacer el juicio y comparecer ante el tribunal de Cristo. Él sabía de eso, él había oído eso. Por eso le suplica: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor lo conocía. El Señor sabía lo que había en el corazón de este ladrón. El Señor sabía que él se estaba arrepintiendo, pidiendo perdón y misericordia al Señor. Qué maravilloso esto. Lo más maravilloso es que cuando él le pide al Señor: Señor, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Eso es lo que Dios quiere. Ya este ladrón estaba a la orilla del juicio final. Ya estaba en la orilla de terminar su vida en este mundo. Pero tuvo oportunidad de pedir, suplicarle al Señor la salvación, el perdón de sus pecados. Y el Señor, conociéndolo, el Señor le contesta estas palabras. La lectura que leímos de Lucas 23, 43, le contesta el Señor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué grande amor de Dios! Por eso dice Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mis hermanos, mis amigos, si usted no ha dado el paso de obediencia al Señor, si usted no se ha arrepentido, si usted no se ha convertido al Evangelio, no quiere el Señor que usted se vaya al infierno. El infierno no fue hecho para nosotros. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, y por consiguiente todos aquellos que siguen los pasos y las invitaciones del diablo. Aquellos que rechazan el llamamiento de Dios. El Señor en ese mismo instante le contesta. Dios te puede contestar en este mismo instante, mi hermano, mi amigo. En este mismo instante el Señor te puede contestar. En el momento que este ladrón le pide al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor no esperó un milenio.
El Señor no esperó su segunda venida. El Señor no esperó el rapto de la iglesia. El Señor, en ese mismo momento, el Señor le contesta. Mi amigo, el Señor te puede contestar en este momento. Fíjate lo que le dice el ladrón que estaba colgado en la cruz. El ladrón que se arrepintió y que clamó al Señor y que reconoció al Señor como su Salvador. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le contesta de inmediato y le dice, de cierto te digo, en verdad te digo, te estoy diciendo una gran verdad, mi amigo. De cierto te digo, lo que te estoy diciendo es una gran verdad. Acéptala, reconócela, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se acercaba el momento en que él iba a terminar el último suspiro de vida. Y el Señor, esperando ese momento, le dice, hoy mismo. No dijo mañana. No dijo el mes que entra. No dijo, espérame, déjame pensarlo. El Señor de inmediato le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué maravilloso. Qué grande es el Señor. Mira la escritura de Lucas capítulo 23, verso 39 al 43. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Maravilloso es el Señor. ¿Qué quiere decir? Que este ladrón fue salvo por gracia, no por obras. Este ladrón fue salvo por gracia. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes ser salvo por gracia. Todo lo que tienes que hacer es reconocer al Señor como tu Salvador. Arrepentirte, convertirte, siendo bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Marcos 16:15. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya estaba al borde del infierno. Era un triste moribundo. Los hechos de su vida pasada le condenaban. Pero tuvo la gran cualidad de tener fe y creer
en el Señor Jesucristo. Fue justificado y salvo por gracia. Cristo arrebató su alma de las manos de Satanás y el Señor lo salvó. Si tu vida es una vida de desgracia, de condenación, y pasas una vida en la drogadicción, en el alcoholismo, fuera del conocimiento de Dios, te tengo buenas nuevas. Jesucristo te ama y quiere salvarte. Hoy quiere salvarte el Señor Jesús. Salvos por gracia. Señor Jesús, pongo en tus manos a cada persona que ha escuchado tu palabra. Señor Jesús, obra salvación. Tiene problemas en su matrimonio, problemas con su familia, problemas con los vicios, problemas con la drogadicción y el alcoholismo. Señor, por favor, sálvale. Señor Jesús, tú le amas y quieres perdonarle. Señor, sálvale en el nombre de Jesucristo. Mi hermano amigo que ha escuchado y ha visto el mensaje y el programa de esta ocasión, te invito. Tenemos servicio, puedes acompañarnos al Templo Shalom en el 339 West Hutchins Lane, San Antonio, Texas. Tú y toda tu familia estar cordialmente invitados. Cada domingo a las 10 de la mañana escuela bíblica. Por la tarde a las 4 de la tarde tenemos culto de predicación. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados. Jesucristo puede perdonarte. Jesucristo puede salvarte. Y Él quiere salvarte por gracia. Deseas que te hagamos una invitación y que te llevemos un estudio bíblico en tu casa. Llámanos al 210-364-0913. 210-364-0913. Te invitamos. Jesucristo te ama. Y no quiere el Señor que te vayas al infierno. Quiere que seas salvo como este ladrón que estaba a un lado del Señor. Solamente clama a Él y el Señor te va a bendecir. Gracias por ver estos programas. El Señor le bendiga.